Veamos el ejercicio 9. Nos pide calcular los valores de a y b para los cuales la función es continua en x igual a 0. Como solamente me especifica el valor 0, no hace falta escribir los intervalos. Directamente vamos a empezar en primer lugar con la continuidad en x igual a 0. Vamos a ver las cuatro condiciones. La primera condición es el límite cuando la x tiende a 0 por la izquierda de la función, que en este caso sería el límite cuando la x tiende a 0 de la función e elevado a ax. Como es el límite cuando x tiende a un número, sustituimos ese número en la función, nos quedaría e elevado a a por 0, que en este caso es e elevado a 0, que será 1. Vamos a ver la segunda de las condiciones. La segunda de las condiciones es el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha de la función. Eso es el límite cuando la x tiende a 0 de a más b por el seno de x. Si sustituimos la x por 0, veremos cómo nos sale a más b por el seno de 0. Como el seno de 0 es 0, pues esto nos iría a 0 y esto nos daría de resultado a. La tercera condición es el límite cuando la x tiende a 0 de la función, sin especificar ni izquierda ni derecha. Como sabemos, este límite existe si el límite por la izquierda y el límite por la derecha da el mismo resultado. Por lo tanto, este límite existe si 1 es igual a a. Esa es la condición que se debe cumplir para que exista el límite. Pero por otro lado, tenemos que calcular el valor de la función en el 0. El valor de la función en el 0 es mirar dónde está el igual a 0, que en este caso está aquí, y sustituir en esa función la x por 0, sin poner límite delante. Entonces tendremos que es a más b por el seno de 0. En este caso vemos como a. Entonces la función es continua en el 0. Me gustaría que todo esto lo escribieseis así. La función es continua en x igual a 0 si el límite cuando la x tiende a 0 de la función coincide con el valor de la función en el 0. Es decir, si la condición 3 y la condición 4 son iguales. Por tanto, para que la función sea continua, la a tiene que valer 1. Esa sería la conclusión de la continuidad. Vamos a ver ahora la derivabilidad. La derivabilidad de la función en x igual a 0. Bueno, pues para que la función sea derivable en x igual a 0, lo primero que tiene que ocurrir es que debe ser continua en x igual a 0. Debe ser continua en x igual a 0. Eso sí implica que nosotros ya sabemos que la a tiene que valer 1. Y lo segundo, pues voy a hacerlo de las dos maneras. Primera forma, que es la forma rápida, es calculamos la derivada de la función y a trozos. Entonces hacemos la derivada del primer trozo. La derivada de e elevado a x va a ser e elevado a x por la derivada de la función, que es compuesta en este caso por a. Esto si la x es menor que 0. Y para los valores mayores que 0, pues sería la derivada de una suma, la derivada de la a, que sería 0, más la derivada de esta expresión que marco en rosa. La derivada de esa expresión, bueno, la raya esa que se ha colado ahí, la derivada de esa expresión sería un número por una función. Se deja la b y se hace la derivada del seno, que es el coseno. Entonces la derivada va a ser b por el coseno de x. Esto es si la x es mayor que 0. Acordaros que la derivada nunca podemos poner el igual a 0 porque precisamente todavía no sabemos si se puede calcular la derivada en el 0 o no. Entonces nosotros hacemos la derivada por la izquierda del 0. La derivada por la izquierda del 0 será sustituir en la función a la izquierda del 0 la x por 0, es decir, será e elevado a por 0 por a. En este caso sería e elevado a 0, que es 1, 1 por a. Y por otro lado vamos a hacer la derivada en el 0 por la derecha. La derivada en el 0 por la derecha va a ser b por el coseno de 0. En este caso el coseno de 0 es 1, por tanto da de resultado b. Entonces, para que la función sea derivable, se debe cumplir que además de que sea continua, la derivada por la izquierda
debe dar lo mismo que la derivada por la derecha. Entonces, la a tiene que ser igual a la b. En conclusión, como nosotros hemos dicho que para que sea derivable tiene que ser continua lo primero, nosotros sabemos que la a tiene que valer 1 y por otro lado sabemos que la a tiene que ser igual a la b. Por tanto, como conclusión tenemos que la a tiene que valer 1 y la b también tiene que valer 1. Este sería el método rápido, la primera forma, ¿vale? Es decir, la primera forma es esto que rodeo de rosa. La primera forma consiste pues en hacer la derivada y calcular la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha. Vamos a hacer ahora la segunda forma, que ya sabéis pues que es más larga, pero realmente es más correcta. Aunque si esta forma no plantea ningún problema, pues no habría, lo podríamos hacer así. A ver, que he puesto una página delante en lugar de detrás. Vale, ahora sí. Vamos a ver la segunda forma. La segunda forma no necesitamos hacer la derivada de la función a trozos. En la segunda forma nos fijamos en la función inicial. La función inicial es e elevado a x si la x es menor que 0 y a más b por el seno de x si la x es mayor o igual que 0. Entonces, para hacer la derivada de 0 por la izquierda, nosotros utilizamos la definición de derivada, que es el límite cuando la h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0 y partido de h, y la h tiende a 0 por la izquierda. Entonces va a ser el límite cuando la h tiende a 0, f de 0 más h, como la h tiende a 0 por la izquierda, la h va a ser más pequeña que 0, por tanto vamos a estar en esta definición de la función. En esa definición ponemos f de 0 más h. f de 0 más h significa que en la función donde ponga x ponemos 0 más h, es decir, h. Entonces va a ser e elevado a por h, menos el valor de la función en el 0, que el valor de la función en el 0 es a. El valor de la función en el 0 es sustituir la x por 0 y nos da de resultado a, puesto que el seno de 0 es 0, y partido de h. Nosotros tenemos que hacer ese límite. Si para hacer ese límite sustituimos la h por 0, veremos que nos va a dar e elevado a 0, que es 1, menos la a, que también valía 1. Si queremos ya podemos sustituir, para no liarnos, la a por 1, puesto que para que sea derivable lo primero que tiene que ocurrir es que sea continua. Entonces nosotros ya sabemos que la a vale 1. A lo mejor os va a resultar más sencillo ya sustituir directamente la a por 1 y así lo veis más claro. Si sustituimos la h por 0, veremos que nos va a dar un límite de tipo 0 partido de 0. Entonces, pues nosotros vamos a aplicar la regla del L'Hopital para resolver esa indeterminación. La regla del L'Hopital lo que nos dice es que hagamos la derivada del numerador y la derivada del denominador. La derivada del numerador va a ser e elevado a h menos la derivada de 1, que es 0, y la derivada de h, que es 1. Por tanto, si nosotros ahora sustituimos la h por 0, e elevado a 0, que da 1. Eso significa que la derivada por la izquierda da 1. Vamos a hacer ahora la derivada por la derecha. La derivada por la derecha es el límite cuando la h tiende a 0 por la derecha de f de 0 más h menos f de 0 y partido de h. Entonces va a ser el límite cuando la h tiende a 0. Ahora sustituimos a la derecha del 0, es decir, ahora sustituimos en esta función rosa, en donde pone x ponemos 0 más h. Entonces va a ser a, que ya podemos poner 1, más la b por el seno de 0 más h, o sea, h. Y luego menos f de 0, que sabemos que es 1, y partido de h. Si nosotros resolvemos este límite, bueno, en primer lugar vamos a quitar el 1 y el 1. Vemos como el seno de 0 es 0, nos vuelve a dar un límite de tipo 0 partido de 0. Aplicamos otra vez la regla del L'Hopital para resolver la indeterminación y vemos cómo nos sale el límite cuando la h tiende a 0 de
la derivada del numerador, que sería la derivada b, que es un número, que se deja el número, y la derivada del seno, que es menos coseno, no, la derivada del seno, que es el coseno. Y abajo la derivada de h, que es 1. Una vez que ya hemos hecho esto, volvemos a sustituir la h por 0 y vemos cómo nos sale b. Y ahora ya tenemos que la derivada por la derecha es b. Entonces, para que la función sea derivable, se debe cumplir que la derivada en 0 por la izquierda debe coincidir con la derivada en 0 por la derecha. Por tanto, la b tiene que valer 1. La a ya sabíamos que valía 1 y la b debería de ser igual a la a. Por tanto, en conclusión, lo mismo que antes, para que sea continua y derivable, la a tiene que valer 1 y la b también tiene que valer 1. Venga, espero que lo hayáis entendido. Os he puesto los dos métodos para la derivabilidad. La definición de derivada es un poco más largo, pero realmente más correcto. Ya sabéis que si hay algún problema, si sale algo indeterminado, obligatoriamente hay que hacer la definición de derivada. Así que ya, si no hay problema, pues podéis elegir, pero no vendría mal hacer la definición de derivada. Venga, un saludo.